muchas gracias. Yo siempre contenta de estar acá donde me llaman voy, porque yo creo que esa debe ser la vida de un revolucionario, ¿no? Contribuir hasta donde sea posible, donde consideren que uno puede hacer algo. En realidad, cuando me pasaron la invitación para hoy, dice claramente que el tema era, y me extrañó bastante, pero bueno, yo dije, bueno, lo voy a tocar porque hay que responder a los retos, ¿no? Se llama, el tema me dijeron que se llamaba modelos de gestión en la educación de calidad, ¿verdad? Y bueno, yo dije, bueno, en realidad yo nunca he sido persona que ha escrito sobre gestión. O sea, ustedes pueden leer todo lo que yo he escrito, y yo he escrito sobre políticas, por ejemplo, ¿no? He escrito sobre transformación universitaria, siempre con la mirada política, ¿no? He escrito sobre formación de maestros, sobre responsabilidad de la educación superior y universitaria sobre los niveles inferiores del sistema escolar, e incluso he escrito sobre cuestiones internacionales. Me he aventurado por ahí también. He escrito cuestiones sobre diseños curriculares, más no soy experta en currículo tampoco. Pero bueno, he intentado aprender y he escrito sobre eso también. Me tocó en una oportunidad, he escrito sobre educación superior comparada también, y sobre educación superada, sobre historia de la educación en América Latina, sobre muchas cosas, pero nunca he escrito sobre gestión. Ese no ha sido un tema que me ha apasionado. En una oportunidad en la Universidad Central de Venezuela, donde fui durante bastantes años profesora y luego profesora de posgrado, en la maestría en educación superior, me tocó dar modelos de gestión en educación superior. Bueno, y estudié modelos de gestión en educación superior. Y luego, realmente yo, cuando vi este tema, dije, bueno, en realidad yo voy a escribir lo que yo creo que es. Es decir, yo he tenido una práctica de gestión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en una oportunidad fui jefe de cátedra, fui jefe de departamento, fui coordinadora de extensión de toda la Universidad Central de Venezuela, luego fui viceministra 2 veces y me tocó luego ser rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y en todos esos espacios, ¿no? Lógicamente se hace gestión, obligatoriamente, aunque uno no quiera, tiene que hacerlo, ¿no? Entonces pero lógicamente uno hace gestión desde el punto de vista político, si uno hace gestión desde el punto de vista ético, en el cual uno está formado y en lo cual uno cree. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a escribir algo que sea corto para más bien provocar un poco la discusión, y bueno, ya veremos cómo queda la cosa, ¿no? Entonces les voy a leer lo que yo escribí, lo voy a tratar de leer despacio para que podamos entendernos. Entonces, lo primero que hago es lo siguiente, un punto que yo denomino aclaratorias iniciales. Aclaratorias iniciales. Y pongo, primero, considero que la gestión es un proceso cargado de contenido político y social. Y tiene carácter histórico, es decir, la gestión no existió siempre. La gestión llegó un momento en la historia, así como todas las instituciones y todo el quehacer humano, aparece y puede desaparecer. Pero lo más importante de todo eso es que tiene un contenido político, un contenido social. No es ahistórica, por lo tanto no es neutra. Nadie hace gestión
neutramente. No, la gente cree que eso es así, y que simplemente gestionar es mover cosas, es agilizar, es buscar, es comprar. Eso no es gestión, ¿no? Eso es una acción, parte de la gestión, pero la gestión tiene un fundamento político, ¿no? Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es que la gestión tiene un alto componente subjetivo. Lo objetivo y lo subjetivo están interrelacionados, sabemos, ¿verdad? Pero que quienes creen en la ciencia pura consideran que la objetividad está por encima de todo. Sin embargo, no es así. La subjetividad tiñe lo que se llama objetivo. No hay tal objetividad. Siempre está teñida por subjetividad. Y por lo tanto, esa relación objetivo-subjetivo, subjetivo-objetivo, una relación dialéctica. Ahora, hay acciones en la vida que están más cargadas de subjetividad. Y yo creo que la gestión es una de ellas. Está cargada de subjetividad. A pesar de que tiene objetividad, no se puede negar, pero está cargada de subjetividad. ¿Por qué lo digo? Tiene un alto contenido subjetivo, es decir, quien la ejerce, además de imprimirle su concepción política, sus valores, sus creencias, sus modos de pensar, sentir y actuar, le transmite su espiritualidad, sus sentimientos, sus formas de comportamiento, la valoración que da tanto a sus semejantes como a los otros seres vivos que comparten con él la naturaleza, el planeta Tierra. Es decir, la subjetividad tiene que ver, la gestión tiene que ver con la subjetividad de quien la ejerce. Pero tiene contenido político, eso es lo más importante. Tiene contenido político, por lo tanto, subjetivamente llevamos a la gestión aquellos elementos políticos en los cuales creemos. La concepción de sociedad que tenemos, la concepción de hombre, la concepción de democracia, la concepción de Estado. Todo eso va en la gestión. En tercer lugar, la gestión es un proceso multidimensional y complejo que exige dedicación, entrega, comunicación con y respeto a los otros y las otras, disposición al cambio, honestidad, alta valoración ética, apertura al aprendizaje permanente y en colectivo, disposición al diálogo y una alta dosis de humildad para reconocer los errores que se cometen y rectificar. Eso es lo que yo creo que serían como elementos que tenemos que colocar sobre la mesa para poder entender o hablar de gestión. El segundo punto que traté se llama modelos de gestión educativa. Mi punto de vista es que más que hablar de modelos, debemos hablar de modos de gestión. Si hemos dicho antes que la gestión, ¿verdad?, tiene un componente político, que la gestión tiene una alta subjetividad, que la gestión es compleja y multidimensional, nosotros no podemos decir que hay un modelo. ¿Por qué? Porque el modelo es estático. Porque el modelo está ahí y nosotros tratamos de acercarnos al modelo. Pero cuando tú la ejerces, cuando ejerces la gestión, y eso es lo importante, no que sea el modelo de gestión, sino que la gestión se ejerce, es el modo como se ejerce, ¿verdad? ¿De qué manera lo haces? Por lo tanto, más que un modelo, yo creo que deberíamos hablar de modos.
de gestión. Ya va. Ok. Cada uno de esos modos de gestión tiene bases o fundamentos políticos, vuelvo a repetirlo, y epistemológicos. Decía el profesor, de la formación universitaria se ha limpiado, se ha decantado la formación filosófica, la formación política. A mí me ha tocado ser evaluadora de proyectos de doctorado, para formar doctores y para formar magíster, y no hay una sola unidad curricular que trate de epistemología, sino de metodología. Entonces, ¿dónde está el pensar? ¿Dónde está la discusión sobre los distintos epistemes que están por detrás de las teorías, por detrás de las concepciones que se manejan en X área de conocimiento? Entonces, eso lo borraron de los pensos de estudio. No se estudia epistemología porque eso es muy difícil. Entonces eso no se estudia, ¿verdad? Entonces pero resulta que la gestión, cualquiera que ella sea, además de que es política, está cargada de contenido filosófico y epistemológico. Lo que pasa es que generalmente cuando nosotros entendemos que gestión es eso, gestión es actuar, es buscar, es rebuscar, es esto, lo otro, pero no tiene nada que ver con política, no es apolítica totalmente, y eso no es cierto. Entonces decía, así podemos distinguir, esos modos están altamente relacionados a los puntos que traté anteriormente, es decir, esos modos de gestión están relacionados con lo que había señalado anteriormente, que es política, que es histórica, ¿verdad?, que tiene un alto contenido de subjetividad, que es multidimensional y compleja y que exige determinados comportamientos de quien hace gestión y que hay que revisarse cuando estamos haciendo gestión, ¿verdad? No es lo mismo ser investigador, estar investigando, cuando uno está investigando, que estar ejerciendo un cargo donde tengas que ver con los otros, que trabajar con los otros, que participar con otros, que lograr que las cosas caminen sin ofender a otro, ¿verdad? Entonces, la forma de gestión, por eso está cargada de contenido subjetivo y de contenido político. Se me fue. Así podríamos distinguir entre modos de gestión autoritarios, despóticos, dictatoriales, democráticos representativos y democráticos participativos. Hay que distinguir entre lo que no es democracia en seco, sino es democracia o representativa o participativa y protagónica. Ahí hay una diferencia fundamental. Una gestión democrática puede ser representativa y entonces no hay compromiso ninguno, como ocurría aquí cuando teníamos la democracia representativa. No hay compromiso ninguno de quien esté dirigiendo de llamar a los otros para consultarles. No hay compromiso para lograr que los otros participen. No hay compromiso ni respeto por lo que los demás y los otros o las otras han considerado que debía hacerse, sino que simplemente se ejerce autoritariamente, se ejerce desde el escritorio, ¿verdad?, independientemente de que se llame democrática. Entonces, de esa gerencia o gestión de democracia representativa puede tener matices, puede ir un poco más hacia el autoritarismo, puede ser un poquito menos autoritaria, puede ser más dictatorial, ¿verdad? Puede ser incluso
totalmente, no sé cuál sería la palabra, realmente dictatorial, pues, ¿no? Es decir, aquí se hace lo que yo digo y punto. Y aquí no hay más nada, aquí no hay discusión para nada, ¿no? Y otra cosa, y más difícil, es la gestión en una democracia participativa y protagónica. Entonces, esto por distinguir solo algunos modelos, o algunos modos, que es lo que me gusta a mí llamarlo, algunos modos de gestión. Por tanto, por nombrar algunos, pero cada uno de ellos, cada uno de esos modos de gestión, responde, repito, a concepciones políticas, epistemológicas, filosóficas e incluso, si se quiere, ideológicas. Ese es el segundo punto que quería tratar. El tercer punto lo llamé entonces gestión educativa de calidad. El concepto de calidad tiene muchos sentidos, significados o acepciones. Cada uno de ellos tiene bases o fundamentos políticos. Es decir, nada en la vida, quiero eso repetirlo, escapa de tener bases políticas y epistemológicas. Nada, no hay nada neutro. Eso es mentira, yo soy neutro, yo soy apolítica. Yo no me meto. No, te metes, independientemente de que no quieras. Cuando tomas partido en algo y dices por aquí es, al decir por aquí es, ahí está la carga política, la carga ideológica, la carga epistemológica, aunque no sepas que la tienes, aunque creas ignorarla o la ignores. Entonces, el concepto de calidad, repito, tiene muchos sentidos, significados o acepciones. Cada uno de ellos tiene bases y fundamentos políticos, epistemológicos. Se articula con la concepción de educación, cuando hablamos de calidad de la educación, porque podemos hablar de calidad de productos, ¿verdad? Podemos hablar de calidad total, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de calidad de la educación. Por lo tanto, si estamos hablando de calidad de la educación, la concepción que tengamos de calidad tiene que articularse con la concepción que tengamos de educación. No podemos tener una concepción de educación libertaria, por ejemplo, y entonces vamos a hablar de calidad desde el punto de vista de competencias, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es calidad si son competentes para trabajar en las empresas X cuales y cuales, ¿verdad? Pero nuestra concepción de educación es que la educación debe formar para la libertad. ¿En dónde estamos? ¿Verdad? O sea, la concepción de calidad tiene que estar amarrada a la concepción de educación que tengamos. Y cuando hablamos entonces de calidad de la educación, tenemos que saber qué concepción de educación tenemos y por lo tanto la concepción de la calidad tiene que estar unida a esa concepción de educación. Por otra parte, la concepción de calidad y la concepción de educación también tiene que responder a la concepción de sociedad, ¿verdad? A la concepción de sociedad que tengamos, que estemos construyendo o que querramos construir, a la concepción de hombre, hablando de hombre en general, de hombre o mujer, de ser humano, a la concepción que tengamos del papel, no me gusta esa palabra, pero no consigo otra, entre comillas, ¿verdad? Del hombre en esa sociedad, en ese contexto histórico-político en el cual nos estamos moviendo y en el cual estamos interesados en construir, en transformar, en hacer. Entonces, calidad, educación, concepto o concepción de sociedad, concepto y concepción del ser humano, concepto y concepción de Estado, todo eso
está unido, es un solo tejido, no se puede separar, es un solo tejido. Porque entonces es imposible pensar que estamos hablando de evaluación de la calidad, como aquí hubo un tiempo y en toda América Latina, ¿verdad? Evaluación de la calidad. Entonces teníamos indicadores para medir la calidad. Por cierto, me estoy acordando que en un foro donde yo estuve hace poco, que hablábamos sobre descolonización del conocimiento, una persona muy bien preparada, con un alto cargo de gestión en este momento, dijo que había que buscar indicadores para medir la descolonización y colonización, ¿verdad? Entonces siempre tenemos los indicadores metidos en la cabeza, todo necesita indicadores, todo necesita matemática. La matemática es importante, pero la lógica matemática, pero no todo puede ser medido por indicadores, por indicadores cuantitativos sobre todo, ¿no? Porque hay indicadores cualitativos. Por tanto, el concepto de calidad, vuelvo a repetir, como el de educación, como el de sociedad, como el de gestión, no es un concepto neutro. Es un concepto cargado de contenido político, de contenido social, de contenido histórico, de contenido epistemológico, filosófico. Seguimos. La gestión educativa de calidad, ¿verdad? Venimos desarrollando primero las condiciones de gestión, luego los modelos de gestión, luego vamos a tratar de relacionar los tres conceptos: gestión, modelos de gestión, calidad de la educación. La gestión educativa de calidad estará entonces articulada, amarrada con la concepción de calidad que se le imprima a la educación. Y esta responderá al sistema político social concreto que sustente a determinado Estado. Es decir, si nosotros, en este momento nuestra Constitución dice, ¿verdad?, que el Estado venezolano es un Estado de justicia y de derecho, que el Estado venezolano es uno de los principios fundamentales del ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Si dice que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, que la educación debe ser integral, que la educación debe ser gratuita hasta el nivel de grado, que la educación debe tener estas y otras características, que debe ser extendida en todo el territorio nacional. Eso que dice la Constitución no puede estar de lado cuando estamos haciendo gestión. Eso tiene que ser el centro de la gestión, ¿verdad? Por eso es que el proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela empieza diciendo: esta universidad va a formar un ciudadano profesional para servir a la transformación del Estado venezolano. Clarito lo dice en las primeras páginas. Hay que declarar de qué se trata y no tenerlo debajo de la manga, ¿verdad? Entonces, la calidad de la educación, la gestión de la calidad de la educación o de una educación de calidad tiene que responder a esos principios constitucionales que nos señala la Constitución y tiene que responder a lo que dice la Ley Orgánica de Educación. Entonces tenemos la Ley Orgánica por un lado, la Constitución por otra, pero cuando estamos en gestión universitaria, dirigiendo instituciones universitarias, dirigiendo instituciones educativas, lo que sea, no nos acordamos de que eso existe, sino actuamos de manera diferente, autoritariamente, no respetamos a los otros, no somos humildes, montones de cosas que no están armonizadas con lo que dice nuestra Constitución. Porque estamos acostumbrados a fragmentar, porque nos acostumbraron desde la escuela primaria
nos acostumbraron a fragmentar, nos acostumbraron a estudiar las cosas por pedacitos, ¿verdad? A tener un rompecabezas que después vamos a ver cómo lo armamos. Pero es que resulta que la realidad es compleja, la realidad todo está unido con todo. Entonces no es posible separar unas cosas de las otras. Sigo. Yo no sé cuánto tiempo llevo. Ok. Sigo. He querido hacer estas aclaratorias previas, continúo yo escribiendo, porque en nuestra educación y en general en la educación en la mayoría de los países del mundo, por lo menos los que yo conozco y donde he tratado de ver cómo ven la educación, incluso los que creemos los más adelantados, ¿verdad? En este sentido, subsisten grandes dificultades para comprender la realidad en cuanto a totalidad. Es decir, la disyunción, la fragmentación, la separación entre las partes de un todo caracterizan su abordaje. Cuando nosotros abordamos, vamos a hacer algo de la realidad, generalmente lo separamos, lo fragmentamos, lo simplificamos, cuando en realidad lo que ocurre es todo lo contrario. Hay complejidad, hay relaciones e interrelaciones entre las partes del todo. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, el poder hacer una gestión que esté separada de la totalidad. Repito entonces, he querido hacer aclaratorias previas porque nuestra educación y en general, y aquí quitar esto de aquí para poder hablar más fácil. Ok, gracias. Porque en general en la educación y en la mayoría de los países del mundo subsisten grandes dificultades para comprender la realidad en cuanto a totalidad. Es decir, la disyunción, la fragmentación, la separación entre las partes de un todo caracterizan su abordaje. Por ello, generalmente, cuando se habla de gestión, se la piensa aislada, separada de la totalidad social. Es decir, quien va a un cargo no piensa en la totalidad social, no piensa en la gente que tiene ahí, ni siquiera se preocupa por saber cuál es la filosofía de esa institución. Ni siquiera, eso no lo hace la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada sí lo hace. La propiedad privada no puede hacer gestión si no conoce la filosofía de la institución y qué es lo que la institución quiere que se haga y qué es lo que se consiga. Pero en las instituciones oficiales, generalmente, cuando algún rector que llega a una universidad se ha preguntado ¿dónde está el proyecto rector o el proyecto fundante de esta universidad? ¿Qué quiere hacer esta universidad? ¿Por qué está formando esto o lo otro? No, simplemente yo voy a gestionar un coroto. Voy a gestionar un coroto. Voy a conseguir recursos, voy a luchar por más dinero, ¿verdad? Voy a tener poder, porque generalmente se cree que quien dirige una universidad tiene poder y eso es mentira. No hay ningún poder, lo que tiene es trabajo, si uno lo quiere hacer bien. Entonces, generalmente se separa la gestión de todo lo demás, ¿verdad? Entonces la gestión está separada y generalmente la gestión se ve como un elemento más económico que nada. Es decir, se le da preeminencia a lo económico, ¿no? Entonces hay que conseguir presupuesto, hay que hacer esto. Incluso todavía en Venezuela hablamos de recursos humanos. Eso es aberrante, hablar de recursos humanos, y todavía se habla, ¿verdad? Y todavía hay posgrados en gerencia de recursos humanos, ¿verdad? Yo acabo de analizar uno, por cierto, en estos días,
gestión de los recursos, y ahora lo llaman gestión del talento humano. ¿Cómo gestiona el talento? Yo pregunto, ¿cómo se gestiona el talento? ¿Verdad? Entonces, bueno, porque son conceptos que los agarramos acríticamente, ni siquiera nos ponemos a preguntar, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Bueno, seguimos. Cuando se habla de gestión, se la piensa aislada, separada de la totalidad social, de la concepción política que orienta al Estado y a la sociedad. Y esto ocurre muy especialmente en la realidad venezolana actual, donde supuestamente estamos construyendo una sociedad socialista, pero nos comportamos, gestionamos las instituciones, investigamos y producimos, etcétera, etcétera, siguiendo concepciones netamente capitalistas. Nunca nos hemos puesto a pensar si lo que estamos haciendo está contribuyendo al socialismo. Me acuerdo que nuestro querido presidente Chávez, cada vez que nos reuníamos con él y le decíamos lo que estábamos haciendo, lo primero que nos hacía es preguntarnos, eso que estás haciendo, ¿cuánto está contribuyendo al socialismo? ¿Cuánto apunta? ¿No? Era la primera pregunta que nos hacía. Pero nosotros seguimos haciendo todo, ¿verdad?, a la imagen y semejanza del capitalismo. Entonces, ¿cuál es la sociedad socialista que estamos construyendo? Me pregunto. De allí el esfuerzo que debemos hacer a diario con nosotros mismos, primero, con nosotros mismos, para revisar nuestros comportamientos, formas de pensar, sentir y actuar y corregir los errores que cada día cometemos, porque cada día cometemos errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos formados bajo la concepción capitalista y tenemos que luchar con nosotros mismos. Ahora, el socialismo no es socialismo de librito, no es socialismo de librito, es socialismo que tenemos que construir nosotros. Y que ese socialismo, a pesar de que la Constitución no dice en ninguna parte socialismo, está en la Constitución. Los valores que tiene la Constitución son valores socialistas. Pero si nosotros no ejercemos esos valores, si cuando trabajamos, gestionamos, actuamos, investigamos, no lo hacemos, estamos trabajando capitalistamente. Entonces sigo. Creo que subsiste la concepción de la gestión como un accionar separado de los aspectos sociales, políticos, culturales, ambientales e incluso la gestión en muchas instituciones educativas se ejerce separada de los fines que nuestra Constitución otorga a la educación, de las políticas que el Estado venezolano está impulsando para lograr la transformación educativa. Es decir, cuántos quienes dirigen instituciones educativas están acordes, están trabajando con las políticas educativas, cuántos han estudiado esas políticas, cuántos saben hasta dónde esas políticas son posibles de llevar a cabo o no, etcétera, ¿verdad? Es decir, una cosa es lo que el Estado está haciendo en política para transformar la educación y otra cosa es lo que cada quien hace cuando está gestionando una institución. Separación total, no hay relación ninguna. ¿Por qué? Porque la concepción que tenemos de la gestión es una concepción acrítica, apolítica, ahistórica y bueno, simplemente es eso. Gestión es simplemente movernos para conseguir mayores recursos, etcétera, etcétera, para no tener problemas, para que la gente esté medio contenta, que no me formen zaperó con los muchachos, etcétera, etcétera, pero que no me interesa para nada que esta institución tiene una filosofía, tiene unos principios, que tengo que llevar a cabo aquello, que tengo que transformar, que tengo que lograr que los estudiantes sepan para dónde vamos, etcétera, etcétera. Nada de eso interesa. Si la democracia participativa y protagónica es el principio constitucional
que orienta el comportamiento de todos y todas, la gestión educativa debe ser democrática, participativa y protagónica. Por tanto, no debería haber ninguna institución educativa donde la gestión no lo sea. Es decir, si la Constitución dice, esta es una sociedad democrática, participativa y protagónica, y eso es lo que tenemos que construir, ¿verdad? Pues lo lógico es que la gestión lo sea, en cualquier parte donde estemos. Sin embargo, sabemos que ello no ocurre así. Para finalizar, quiero aproximarme a lo que considero una educación de calidad para Venezuela, porque también calidad es un término que no puede ser, la calidad no es igual para los Estados Unidos que para Inglaterra, ni es igual la calidad que quieran los argentinos, ni la calidad que quieran los uruguayos, ni la calidad, habrá elementos que se acerquen, pero cada contexto histórico tiene que tener su propia concepción de qué entiende por calidad, porque la calidad tiene que estar unida a la realidad nuestra, a los problemas que tenemos, a nuestras características, a nuestra idiosincrasia. La calidad no es neutra, ¿no? Y la calidad está unida al contexto en el cual esa calidad se va a ejercer, o sea, esa calidad se va a lograr. Entonces, para finalizar, quiero aproximarme a lo que considero una educación de calidad para Venezuela, dadas nuestras singularidades históricas, políticas, culturales, ambientales y geopolíticas. Nosotros tenemos una posición geopolítica totalmente distinta a muchos otros países de América Latina, totalmente diferente, ¿verdad? Y tenemos una posición geopolítica en este momento totalmente diferente. Por eso que estamos en la mira del imperio, si no estuviéramos en la mira del imperio. Y entonces, si nosotros hablamos de calidad, no podemos dejar de lado eso, no lo podemos dejar de lado. Nuestra condición de país petrolero, no todos los países de América Latina son petroleros, no todos los países de América Latina tienen la importancia que tenemos nosotros por ser quizás el primer país petrolero, ¿verdad? Por la cantidad de yacimientos con petróleo que tenemos y la importancia que tiene eso y cómo se ha demostrado que lo tenemos y lo que eso significa para el imperio, lo que somos en gas, lo que somos en recursos naturales. Es decir, somos totalmente distintos a muchos otros países, incluso de América Latina, estando la gran diversidad ambiental en América Latina, pero nosotros somos distintos. Y eso hay que considerarlo desde el punto de vista de cuando vamos a formar. Entonces, nuestra condición de país petrolero ha incidido no solamente en nuestra economía. Todo el mundo habla, bueno, somos un país petrolero, vivimos del petróleo, exportamos petróleo, tenemos mucho real, podemos comprar todo lo que querramos en el exterior, no necesitamos producir, porque todo lo que querramos comprar lo compramos porque somos un país petrolero y tenemos dinero, porque el petróleo tiene un valor y en este momento es un valor altísimo en el mundo, ¿verdad? Pero ese no es solo el problema no es solo económico, no solo nos ha asignado económicamente la cuestión del petróleo, sino muy especialmente en nuestra cultura, en la valoración que damos al trabajo creador, a las concepciones y valores que prevalecen y apuntalan la colonización cultural y cognitiva. Nosotros no podemos negar que aún hoy, después de 15 años de revolución, somos colonizados cultural y cognitivamente. Nuestro pensamiento de la mayoría, independientemente de que gritemos, Chávez vive, la patria sigue, Chávez vive, lo que querramos, la mayoría estamos pensando lo mejor es el norte. Ahí está el buen vivir. La calidad, y vemos las pintas que hay en la calle, incluso de la oposición, mejor calidad de vida. Ajá, ¿qué entendemos por calidad de vida? ¿Cuál calidad de vida queremos? ¿Cuál es la calidad de vida que queremos? Yo hablo más de condiciones de vida que de calidad de vida, son condiciones de vida, no calidad de vida.
El término calidad es un término que nos impusieron los Estados Unidos. Y sin embargo seguimos hablando de calidad. Nosotros, los revolucionarios, seguimos hablando de calidad. Entonces, nosotros estuvimos colonizados, ¿verdad? Desde la llegada de los españoles, ¿verdad? Rompimos políticamente la relación con España y nos hicimos una república, entre comillas, independiente. Pero desde el punto de vista cultural y cognitivo, no estamos colonizados, seguimos siendo colonizados, primero de España, después de Inglaterra, después de Francia y ahora desde la Segunda Guerra Mundial para acá, de los Estados Unidos. Y de todo lo que son los países imperiales, lo que son los bloques imperialistas. Y entonces, ese comportamiento colonizado, que además nos los ha reforzado nuestra condición de país petrolero, nos impide realmente dar el salto que tenemos que dar para la construcción del socialismo. Esa colonización nos impide porque es una amarre que tenemos adentro de nuestro pensamiento, de nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Ya voy a terminar. Unido a ello, es necesario considerar nuestra situación en el contexto del sistema capitalista mundial y lo apreciable de nuestras riquezas naturales para el imperio dominante. Es decir, nosotros no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Si no, los Estados Unidos no tuvieran ningún interés en que el gobierno del presidente Maduro caiga ni que hubiese caído el de Chávez. No, ninguno. No es por otra cosa, sino por mantenernos colonizados y además apropiarse de toda la riqueza que tenemos. Porque la necesitan ellos para la reproducción ampliada de capital, que es la lógica del capitalismo, no es otra. De allí que urge, voy ahora a lo de la formación y la calidad, de allí que urge la formación integral, lo dice la Constitución. La Constitución dice formación integral, la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes, para forjar ciudadanos probos, con valores ético-políticos. La formación ética, la formación política, que lo dijo el profesor, en la década del 70, después de la renovación universitaria, ¿verdad? Se decantaron de contenido político, social, cultural, histórico, todos los programas de las universidades, todos los programas de primaria y secundaria. Cuando nosotros agarramos cualquier libro, yo leo los libros que tiene mi nieta que tiene 15 años y está en tercer año de bachillerato. Y yo leo lo que le dan y le digo, mira, ven acá, esto no es así, ven acá, vamos a ver, ¿verdad? El otro día un profesor les puso una discusión, fíjense ustedes esto, voy a digregar un poquito. Llega mi nieta y me mandó un mensajito de texto y me dice, abuela, por favor, mándame a decir qué es el fascismo, que va a haber ahorita una discusión en clase. Entonces yo le mando a decir, ok. Inclusive se lo mandé medio light, ¿no? Entonces, bueno, cuando ella llega le pregunto, porque ella va a almorzar todos los días a mi casa, y yo le pregunto, mira, que Oriana, ya se llama Oriana, ¿cómo saliste? 8, me rasparon. Le digo, ¿cómo? Bueno, no, ni siquiera 8, abuela, yo creo que no tengo 0. Le digo, ¿yo y por qué? Me dice, bueno, porque yo no participé. Le digo, ¿y por qué tú no participaste? Bueno, lo que tú me mandaste a decir era lo mismo que me había dicho mi papá. Ya le había preguntado al papá la noche anterior y el papá le había dicho más o menos lo mismo que yo le dije. Pero resulta que allí la discusión que hubo fue una discusión contra el gobierno, diciendo que el fascista era el gobierno
y el profesor aprobando que el fascista era el gobierno. Y entonces yo me quedé callada, porque si yo hablaba diciendo que yo pensaba distinto, me iba a caer el salón encima. Entonces yo le dije, bueno, tú tienes que hablar con el profesor y decirle por qué tú te callaste, porque él tiene que respetarlos a todos. Él no puede, además eso no es una discusión sobre fascismo. Lo primero que el profesor ha tenido que decir, un momentico, aquí vamos a separar lo que cada quien políticamente piensa si el gobierno no es fascista. Total que ella habló con el profesor le mandó un trabajo y ella lo hizo y después me lo dio para que yo lo leyera. Abuela, lee aquí. Y lo hizo muy bien porque hizo la cuestión histórica, pues yo le conseguí primero un libro de historia universal, muy laya y eso, ¿no? Y después le di lo que había escrito Brito García sobre el fascismo, ¿no? Y entonces ella hizo su trabajo manejando las dos cuestiones. Pero al final, ella dice, en Venezuela actualmente hay una discusión política sobre el fascismo. Y hay quienes dicen que el gobierno es fascista, porque eso lo dijeron en la clase, y hay quienes dicen que los fascistas son quienes están haciendo terrorismo en las calles, etcétera, matando, etcétera, ¿no? Entonces, esas son posiciones políticas, puso ella. Y hay que hacer investigaciones a fondo, esta es una niña de 15 años, investigaciones a fondo para demostrar realmente, con los conocimientos que se tengan, dónde está el fascismo. Yo no sé, después le pregunto, Oriana, ¿cuándo te puso el profesor en el trabajo? Abuela, cada vez que le pregunto me dice que no lo ha leído y que no tiene tiempo. Exacto. Bueno. Entonces, por eso es que es tan importante la formación, pero la formación desde la educación inicial. El problema no es que la formación universitaria no interesa, pero es ahí, en la educación inicial. Y por eso es que es tan importante la formación de los maestros de educación inicial. Pero resulta que aquí eliminaron también el magisterio, aquí no hay maestro, aquí no se forman maestros, aquí todo el mundo es profesor y todo el mundo quiere ir para la universidad y ser licenciado. Y después que ser licenciado, no se quiere ir a trabajar a la educación inicial, porque somos licenciados, ¿verdad? O porque somos magíster, porque entonces me acuerdo mucho que en un gobierno X, creo que fue en el de Luis Herrera, ¿verdad? Bueno, el que hiciera la maestría le pagaban más. Entonces todo el mundo iba a hacer maestría, no porque quería conocer más, no porque quería investigar, sino era simplemente porque quería ganar más. Entonces no se puede unir el problema monetario a una cuestión del conocimiento. No es posible, ese es un error. Ese es un error. Porque entonces vamos a hacer maestría porque nos van a pagar más, pero no porque vamos a conocer más, porque vamos a poder ejercer mejor, porque vamos a poder investigar, porque vamos a poder, bueno, tantas cosas que se pueden hacer con el conocimiento. Porque el conocimiento mismo es vida, es lo que llena, eso es el conocimiento, no porque uno gane más o menos. Sigo y termino con esto. Repito, de allí que la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes para formar ciudadanos probos con valores ético-políticos y estéticos que ayuden al ejercicio de la democracia real, participativa y protagónica, el sentimiento de patria, el valor al trabajo creador y colectivo y a nuestra condición de latinoamericanos y caribeños es tan importante. Lograr cambios profundos en la educación venezolana pasa por la formación de los maestros y profesores, así como el ejercicio de gestiones democráticas, participativas y protagónicas, donde prevalezca el respeto a los otros y las otras, la sinceridad política. Aquí falta mucha sinceridad política, hay mucha insinceridad política. Toditos somos chavistas, toditos tenemos la boina roja, pero cuando nos comportamos no somos nada de eso. Y la valoración de lo social
por encima de lo económico. Siempre tenemos lo económico por delante, ¿verdad? Las reivindicaciones por delante, el cuánto hay para eso por delante, pero lo social es lo más importante y no lo económico. Gracias.